Este día presentamos a ustedes nuestra segunda entrega del trabajo realizado con motivo del aniversario de la desaparición de Cristina Sicavisa. Ayer conocimos parte de su vida, su desaparición y cómo se fue creando una hipótesis nunca validada sobre su secuestro. Hoy compartiremos con ustedes cómo el rumbo de la investigación cambió totalmente y emerge el principal sospechoso en este proceso, Roberto Barreda. Secuestro había perdido fuerza, pero aún así la Fiscalía Antisecuestros recibió el expediente 17 días después de la desaparición. Las diligencias investigativas se intensificaron, pero la desesperación de la familia dio paso a que la Fundación Sobrevivientes los acompañara. A partir de ese momento el caso empieza a cambiar de rumbo. Los peritajes y testimonios, entre ellos el de la empleada doméstica de la familia, Olga Petrona Say, quien después se convertiría en sindicada, ponen al descubierto incongruencias sobre la versión del secuestro. Por primera vez la hipótesis de que Cristina fue víctima de un femicidio fue puesta sobre la mesa. Un peritaje que nos indica que las alfombras del vehículo de Roberto se encontraban húmedas, que por ejemplo habían sido cambiadas piezas en ese vehículo, pues nos fue fortaleciendo, y finalmente toda esa información, todos esos medios de convicción que se fueron hilvanando uno a otro, encuentran digamos, un elemento que es importante, y es la declaración de la señora Petrona Olga, que nos termina de confirmar esta versión, y finalmente es concluyente entonces esa hipótesis que efectivamente lo que sucedió ese 6 de julio precisamente fue un hecho violento. En ese momento la atención de quienes se encontraban involucrados en el caso se empieza a centrar en ni más ni menos que Roberto Barreda de León. Sorpresivamente, para muchos el esposo de Cristina se había convertido en el principal sospechoso de la desaparición. Y pese a que se ordenó el arraigo en su contra el 3 de agosto del 2011, Roberto y los dos hijos de la pareja son vistos por última vez. Más adelante se conocería a través del Ministerio Público que personal del Centro de Emisión de Pasaportes Nacionales facilitaron un nuevo documento a Barreda de León, cambiando uno de sus apellidos. Dentro de la investigación del caso de Cristina surgía la información que Roberto había obtenido pasaportes falsos de él y de los niños. Sin embargo, es una parte que todavía nos genera duda porque ha quedado inconclusa. La búsqueda no ha cesado y el ente investigador mantiene intercambio de información con la Interpol en países como México, Honduras, El Salvador y Panamá. La población de los países dan información respecto a estas personas. Sin embargo, existe un poquito a veces de falta de certeza. Han sido únicamente rumores, porque hasta el momento no hemos logrado establecer efectivamente una de las informaciones. Con el giro que la investigación tomó, las autoridades se enfocaron en conocer quiénes apoyaron a Roberto Barreda a llevar a cabo sus planes. Es así como reaparece el nombre de Óscar Celada, el negociador que la familia había contratado por el supuesto plagio, pues se le señala de haber borrado evidencia del crimen. Pese a su ausencia, el 20 de octubre del 2011, la familia Sicavisa se preparaba para celebrar el cumpleaños de María Mercedes, la pequeña hija de Cristina. De pronto empieza a circular la información sobre la captura más sonada del caso. Beatriz Ofelia de León, expresidenta del organismo judicial, era detenida tras un allanamiento en su vivienda. El temor porque el proceso se fuera a tornar complicado surgió. Que hay un grupo de personas apoyando, eso no puede negarse, eso es obvio. ¿Cómo puede alguien haber hecho eso por sí solo? La desaparición del cuerpo de Cristina Sicavisa no pudo haber sido una persona, esa hipótesis se maneja. Tuvo que haber existido una estructura, tuvo que haber existido una ayuda de diferentes personas.
Para el Ministerio Público el caso empieza a tomar forma, pero habían 2 cabos sueltos que al día de hoy no han podido ser atados. Por un lado, los restos de Cristina Sicavisa no han aparecido, pero además hay 2 niños que se supone fueron sacados del país por su padre, quien es el principal sospechoso dentro del proceso.